tardes, yo soy José Ayala de Descubre Bogotá y bueno, seguimos aquí contando historias sobre Bogotá. No sé si ustedes se han preguntado cuál es el color de Bogotá. Resulta que Armando Silva hace una investigación sobre la percepción de Bogotá y le pregunta a la gente pues cuál es el color de la ciudad, ¿no? Obviamente pues en términos imaginarios. Y la gente obviamente responde cosas como azul, gris, pero también aparecen colores como el naranja, el rojo. Y de pronto estos colores sí son o sí pueden llegar a ser los colores de Bogotá, por ser pues los colores del ladrillo. Y claro, si empezamos a hablar del ladrillo y de Bogotá, pues hay que hablar de Rogelio Salmona, de sus grandes edificios. Pero resulta que esta relación con el ladrillo de Bogotá, pues no viene desde Rogelio Salmona, sino desde el mismo inicio de la ciudad. Algunas comunidades indígenas ya usaban en el periodo precolombino el ladrillo cocido para hacer sus casas. Pero aunque los muiscas eran grandes alfareros, ellos no utilizaban o preferían más el bareque, la madera, las fibras naturales para hacer sus casas. Y solo fue hasta la llegada de los españoles que ellos empiezan a traer otros materiales, otras técnicas que se empieza a utilizar, por ejemplo, la teja cocida, la teja de barro. Y en la colonia, aun a pesar de que todas las casas pues estaban de diferentes colores, lo que sí compartían todas era el techo de teja de barro. Y desde ese mismo entonces se empieza a colorear la ciudad de este color rojo, ¿sabes? Y bueno, toda esta demanda de tejas, de ladrillos, necesitaban que empezaran a haber unas fábricas de este material. Por eso, por allá en las afueras de la ciudad, en San Cristóbal, en Usme, se empiezan a crear unos talleres artesanales, familiares, que explotaban estas canteras de greda, moldeaban los ladrillos y los cocían en unos hornos de leña. Estos hornos eran alimentados con una leña, con un árbol que producía una temperatura muy alta, el árbol de Chilco. Y por este árbol, estas fábricas fueron conocidas como los chircales. Y claro, a pesar de que este material era muy abundante, relativamente económico, no era muy resistente y por eso solo se utilizaba en las tejas y de vez en cuando en algunos pisos y en algunas construcciones. Y así pasó durante toda la colonia, se siguió utilizando este techo de teja hasta que llega un nuevo periodo, la independencia, el periodo republicano. Y claro, otros estilos de moda, se empieza a poner, a popularizar estos estilos neoclásicos, así afrancesados, se empieza a ocultar la teja. De vez en cuando aparecen algunas construcciones en ladrillo, pero lo más importante es que cambia la tecnología, se empieza a industrializar esta fabricación de ladrillo. Una de las primeras ladrilleras modernas que aparecen es la ladrillera Calvo. Y ellos empiezan a utilizar el carbón para sus hornos. Y utilizar este carbón implica pues más altas temperaturas y poder cocer un ladrillo más resistente, poder hacer una producción más abundante y mucho más económica. Y no solo fue la ladrillera Calvo, también estuvo la ladrillera Moore, muy conocidas por sus cerámicos vitrificados, supremamente importante en la construcción, pero también en el acueducto y en el alcantarillado de la ciudad. Y bueno, todo este material ayuda muchísimo a hacer, a popularizar un nuevo estilo. Empiezan a aparecer unos nuevos barrios en la ciudad, unos barrios por allá en la élite, y estos barrios, las casas de estos barrios empiezan a coger un estilo de casas francesas, holandesas y sobre todo inglesas, inglés Tudor, que son estas casas de techos así empinados,
eh, buhardillas, chimeneas y sobre todo lo más importante, el ladrillo a la vista. ¿Sí? Y fue tan popular este estilo que barrios enteros como acá en La Merced fueron construidos con este estilo. Y obviamente pues esto no solo fue popular en los barrios de élite, en los barrios populares, en los barrios obreros, también fueron inspirados con estos estilos y sobre todo con el ladrillo a la vista, como fue por ejemplo el barrio Villa Javier. Y claro, el siglo XX pues trae también otras cosas. En el siglo XX también es el siglo de la arquitectura colombiana. Hasta ese entonces, todas las construcciones o la mayoría de construcciones habían sido hechas por arquitectos venidos del extranjero. En el siglo XX empiezan a aparecer los primeros arquitectos colombianos, bien sea que hubieran sido formados en el extranjero, pero también los primeros arquitectos formados aquí en el país. Y estos arquitectos, muy influenciados por todo este movimiento moderno, funcionalista, racionalista, por Le Corbusier, por también muy humanista, una arquitectura muy humana, ¿sí? Empiezan a cambiar la arquitectura. Aparece entonces Enrique Triana, Bermúdez, Rogelio Salmona, obviamente. Y él, pues Rogelio, es el arquitecto seguramente más conocido de esta generación. Y claro, no es que Rogelio Salmona se haya inventado esto del ladrillo a la vista, como hemos visto, pues eso viene de años atrás. Sino que Rogelio, y de hecho ni siquiera parte pues de su estilo fuera el ladrillo a la vista. Lo que sí era propio del estilo de Rogelio Salmona fue el uso o la mimetización de sus construcciones en el entorno en las que las iba a colocar, y por eso él utilizaba, por ejemplo, los materiales propios del sector, por eso utilizó el ladrillo. Entonces lo más importante de Rogelio Salmona es que sus construcciones fueron tan icónicas, tan radicales de alguna manera, que cambian la manera de percibir la arquitectura, de cómo se vive en la ciudad. No solo eso, se vuelve tan importante que estas edificaciones se vuelven un ícono de la ciudad, y quizás por eso lo relacionamos tanto su arquitectura con la ciudad. ¿Cuál es el color de Bogotá? El color de Bogotá seguramente es el color ladrillo. No solo porque lo hemos visto en muchas construcciones de la ciudad, sino porque es también el que ha formado nuestros barrios, nuestras ciudades, y también porque es el que hace parte de nuestro imaginario de ciudad, cómo vemos la ciudad. Si a ustedes les gustó este video, recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Estamos como @descubrebgta. Recuerden que nos tenemos que seguir cuidando, que tenemos que seguir usando el tapabocas, lavarnos las manos y sobre todo seguir conservando la distancia social. Ya dentro de muy poquito nos volveremos a encontrar acá en la ciudad. Entonces ya saben, nos vemos.